El día de ayer estuvimos analizando dos paradojas que ponen en situación de jaque mate a la teoría de la relatividad, ya que muestran que no pueden coexistir el pasado con el presente y con el futuro, no pueden coexistir al mismo tiempo. En el video que vamos a hacer hoy vamos a presentar una jugada que podría hacer un crítico para tumbar estas paradojas, pero que a la vez sería una jugada que fracasa, ¿cierto? Aunque aparentemente, digamos, esta jugada puede dar la impresión de que wow, sí se mantiene la relatividad. ¿Y cuál es? Es la siguiente. Supongamos que el crítico nos acepta lo siguiente y nos dice, listo, vamos a suponer que las dos paradojas son completamente válidas. Entonces el crítico, digamos que se resigna y dice, bueno, digamos que las dos paradojas son ciertas, pero digamos que él dice lo siguiente, pero las paradojas que he presentado hablaban de viajar del presente al pasado o la relación entre pasado y presente, y la relación ahora, digamos, con la paradoja del viajero al futuro, de el futuro con el presente. Va a decir el crítico, en ningún momento se habló de la relación entre futuro y pasado, o entre pasado y futuro. Entonces él va a decir, si esa relación entre pasado y futuro no se habló, ya que él dice, las paradojas que he presentado fueron de presente y futuro y de presente con pasado, va a decir, puede entonces que no coexistan, ¿cierto?, las relaciones anteriores con las dos paradojas, pero dice que puede sí existir la coexistencia del futuro con el pasado, ¿cierto? Esta es una jugada un poco astuta que podría realizar un crítico, ¿cierto? Como intentando chiflar o mostrar que lo que yo estoy diciendo acá es falso, y de alguna manera intentando, aunque de forma rebuscada, sostener, digamos, la validez de que el tiempo es relativo, ya que estaría diciendo que el futuro sí puede coexistir con el pasado, ¿cierto? Pero resulta y sucede que, aunque cualquier persona puede darse cuenta de que lo que él está diciendo es, digamos, en parte cierto en relación a las paradojas que he presentado anteriormente, ese argumento o esa jugada se cae. ¿Cómo? Se cae, ¿por qué? Porque ya de entrada, si, por ejemplo, la paradoja del viajero del futuro muestra que no puede haber alguien del futuro, ¿cierto? Porque vimos que en esa paradoja la llamada que se realiza nunca se pudo realmente haber realizado, ¿cierto? Con la paradoja del viajero al futuro. Si esa llamada realmente nunca se pudo haber realizado, ¿qué quiere decir eso? Que el viajero, por tanto, del futuro nunca puede haber existido y por tanto su relación con la persona del pasado tampoco la va a poder establecer. Perdón. Lo mismo va a pasar con la relación entre la supuesta persona que sí existiría en el pasado con la del futuro. Tampoco puede existir la del pasado porque ya vimos con la paradoja del abuelo que no se puede viajar al pasado, ¿cierto? Porque eso genera esa paradoja del abuelo. Y en la medida en que no se puede viajar al pasado, la persona del pasado no va a existir, ¿cierto? Por tanto, no se puede realizar la conexión entre pasado y futuro. Esto es algo muy interesante, ¿por qué? Porque retomemos, inicialmente un crítico puede hacer esta jugada de decir, la paradoja del abuelo establecía una coexistencia entre presente y pasado, una coexistencia negada, es decir, que el presente no puede convivir con el pasado. Y entonces digamos que el crítico nos acepta esa paradoja. Y luego nos dice, también les voy a aceptar la paradoja de que el presente no puede coexistir con el futuro por la paradoja del viajero del futuro, porque la llamada no se puede realizar. Pero entonces el crítico presenta la siguiente jugada fallida y es,
Ninguna de esas dos paradojas habló de la conexión o de la coexistencia entre futuro directamente con pasado. Entonces se pegaría de este argumento para señalar que sí coexiste el pasado con el futuro. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá de manera clara? Que ya con las dos paradojas iniciales que planteamos, esta situación nueva que estaría generando el crítico para supuestamente sostener la relatividad se caería. ¿Por qué se caería? Porque ya de entrada el viajero del futuro, como vimos en la paradoja, no puede existir, y en la medida en que no puede existir, no puede establecer una conexión con una persona del pasado. Lo mismo que vimos con la paradoja del abuelo. En la paradoja del abuelo, como esta persona del pasado no puede existir, no se puede por tanto hablar de que una persona que no existe va a generar conexión con alguien del futuro que tampoco podría existir. Miremos que este análisis que se plantea acá es muy interesante, porque yo intento sacar como, digamos, argumentos que un crítico estaría rebuscando supuestamente para tumbar la teoría del tiempo absoluto, pero vemos que aún así con este argumento interesante que podría plantear ese crítico, aún así se cae la teoría de la relatividad en la creencia errada de que pueden coexistir el presente con el pasado y con el futuro al mismo tiempo. Entonces miremos que es muy bacana. ¿Por qué? Porque ya de entrada las dos paradojas iniciales, la paradoja del abuelo y la paradoja del viajero del futuro, muestran que a partir de ellas ya la conexión entre el viajero del futuro y la persona del pasado, saltándonos a la que está en el presente, saltándonos a la que está acá, ya esa relación entre la persona del futuro y la del pasado no se puede establecer, porque ambas personas es imposible que existan a la luz de la lógica que están generando las paradojas, que está mostrando la lógica de las paradojas, que no es posible que existan o que coexistan futuro y pasado, porque la persona del futuro no existiría y la del pasado tampoco. Entonces mira que aparentemente parecía inicialmente como, sí podía haber este argumento como para intentar mantener en pie la situación en la que se encuentra la teoría de la relatividad, y nos damos cuenta de que en últimas termina aún así cayendo, es decir, en jaque mate esta teoría. Entonces lo que quiero que analices en este video es cómo a partir de la paradoja del abuelo y la paradoja del viajero en el futuro, ya la situación de relación entre la persona del futuro y la persona del pasado no se puede establecer, es decir, la coexistencia, ¿cierto?, entre el pasado y futuro, como diferente a las dos paradojas, no se puede dar, y no se puede dar porque se deriva esa imposibilidad ya a partir de esas dos iniciales paradojas. En ese sentido, digamos que la invitación es a mostrar que aunque puedan aparecer argumentos nuevos, y en este caso este argumento considero que es interesante pero es fallido, aunque puedan aparecer este tipo de argumentos nuevos, quiero que los examines a la luz del enfoque que le estamos dando en este video con las paradojas, y que veas que aún así esa teoría de que el tiempo es relativo se cae o queda en jaque mate, ¿cierto?, por, digamos, la lógica misma que implican las paradojas, que le está diciendo es imposible que coexistan a la vez. Y en este nuevo escenario vemos que se refuerza el hecho de que es imposible la coexistencia de pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces ahí te dejo el video para que lo medites y para que captes por qué el tiempo no puede ser relativo, sino que tiene que ser absoluto a la luz de lo que arrojan estas paradojas, y incluso con esta nueva situación que analizamos, que es muy interesante pero es fallida también.